Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el atomogramo y lo que es el peso molecular. Viendo los ejemplos de aplicación, nos dice la primera parte A, nos dice cuál es la suma total de los átomos gramo que corresponden a los elementos cloro, bromo y calcio. En este caso nos pide la suma, ¿no?, total de lo que sería los átomos gramo. Los átomos gramo vendría a ser el peso atómico de cada elemento. En este caso sería el peso atómico del cloro, del bromo y del calcio. Pero sabemos que por peso atómico de cloro le correspondería un peso atómico que es por tabla, ¿no?, de cuánto, de 35,5. Ese sería el peso atómico del elemento cloro. Ahora vemos el siguiente, ¿no?, del bromo. En este caso el bromo tiene un peso atómico, lo que consideramos también como un átomo gramo, que sería igual a la cantidad de su peso atómico justamente, que sería ¿cuánto? 80. El siguiente es el elemento calcio. El elemento calcio tiene como peso atómico o átomo gramo que conocemos sería ¿cuánto? 40. Entonces esos serían sus tres pesos atómicos. Nos pide la suma total de todos. Entonces lo que vamos a hacer simplemente sería sumar, ¿no? Haríamos la suma de 35,5, en este caso de cloro, más lo que es del bromo, en este caso sería 80, más los 40 del elemento calcio. Todo nos daría la suma de 155,5, y como respuesta entonces sería esa, ¿no?, la respuesta, la letra B, 155,5. Letra B nos dice hallar el número de átomos gramo que están presentes en 280 gramos de sodio metálico. Para esto sabemos que nuestra formulita nos decía que el número de átomos gramo, ¿no?, el número de átomos gramo es igual a ¿quién? Es igual a la masa, ¿no?, igual a la masa sobre lo que es el peso atómico. El peso atómico vendría a ser justamente el átomo gramo, ¿no?, el peso atómico también considerado el que tenemos en la tabla. En este caso sería el del elemento sodio, ¿no?, sodio metálico. Hablaríamos lo mismo, que sería el sodio, y sabemos que por peso tiene ¿cuánto? De 23 es su peso atómico. Entonces justamente nos piden hallar esta cantidad, ¿no?, que sería el átomo gramo. Entonces podemos decir que un átomo gramo, ¿no?, o la cantidad de átomos gramo sería igual a la masa. En este caso nos dan como masa, si nos dan, ¿no?, una cantidad de masa de 280 gramos, sería 280 gramos, ¿no?, sobre el peso atómico. En este caso el peso atómico de ¿quién? Del sodio, que sería ¿cuánto? 23. Ya está, tenemos entonces al 280 entre 23, y eso como resultado nos daría, ¿no?, aquí la cantidad de 280 entre 23 nos da 12,17, ¿no? Podemos decir que nuestra respuesta entonces sería la letra A, ¿no? Sería 12,17 átomos gramo que habría en donde, en esta cantidad de sodio, ¿no? Letra C nos dice hallar el peso molecular del siguiente compuesto, ¿no? Ahora tenemos aquí un compuesto y tenemos que hallar todo su peso molecular. Su peso molecular sería en total la suma de los pesos atómicos englobando toda la cantidad de átomos que habría. Entonces podemos decir que justamente, ¿no?, nos da los pesos atómicos aquí del níquel, teluro y del oxígeno, ¿no? Primeramente trabajamos con esto de aquí. Tenemos a dos níqueles, y sabemos que cada níquel pesa ¿cuánto? 59. En este caso sería como que tenemos 2, sería la cantidad de 59 por 2, ¿no? Sería simplemente 59 por 2, y podemos decir que 59 por 2 nos va a dar la suma de 118. Esa sería la cantidad de níqueles que tenemos ahí. Sería 118 en níqueles, ¿no?, en los dos níqueles. Sería la cantidad de masa. Ahora veamos lo que tenemos en la parte de aquí adentro, ¿no? Tenemos a un teluro que pesa la cantidad de ¿cuánto? 128, y oxígeno que pesa ¿cuánto? 16. Pero como tenemos aquí dos oxígenos, serían 16 por 2, sería 32, ¿no? Entonces decimos 32 más el teluro. ¿Cuánto nos daría la cantidad de 32 más lo que es 128? ¿No? Nos daría una suma de 160. Sería todo lo que está aquí, el teluro y dos oxígenos, 160, pero decimos que está multiplicado todo por 3, no olvidemos que este 3 va a multiplicar a todo por dentro. Entonces diríamos 160, ¿no?, por los 3 nos da la suma de 480.
Pues tenemos aquí simplemente la cantidad de 480, ¿no? 480 que tendríamos en los teluros y los oxígenos, más sumado simplemente esa cantidad, ¿no? Que sería de los 118 más los 480, nos va a dar la cantidad de 598. Eso sería el peso molecular, ¿no? De todo este compuesto. ¿Cuánto sería? 598 gramos. Siguiente letra D nos dice, se tiene 381 gramos de yodo, del cual se desea hallar, aquí debe ser, ¿no? Hallar cuántos átomos gramo presenta. Y nosotros sabemos por formulita que el número de átomos gramo, ¿no? Es equivalente a la cantidad de masa, ¿no? A la cantidad de masa, ¿no? Que nos va a dar en este caso, o nos dio por dato, ¿no? La masa sobre el peso atómico. Listo. En este caso el peso atómico sería del elemento yodo, ¿no? Que nos dice que es 127. Entonces simplemente reemplazamos la fórmula y decimos que el número de átomos gramo, ¿no? Sería igual a la cantidad de la masa que nos da. En este caso de masa nos dice que es ¿cuánto? 381 gramos. Colocamos entonces los 381 gramos sobre el determinado peso atómico, que en este caso sería ¿cuánto? 127. Listo. Simplemente resolvemos este cálculo y hallaremos la cantidad de átomos gramo. Decimos entonces 381 gramos sobre 127, que es el peso atómico del yodo en este caso, y nos va a salir una respuesta de ¿cuántos? 3 átomos gramo. La respuesta correcta sería la letra C, 3 átomos gramo. Pero eso también lo podemos resolver por una regla de 3 simple, ¿no? Indicando qué dato nos da. En este caso nos dice que se tiene 381 gramos, ¿no? 381 gramos por regla de 3 simple también lo vamos a resolver. 381 gramos y hacemos nuestra respectiva regla de 3, ¿no? Tenemos que esto va a ser igual a ¿cuánto? A una cantidad determinada que nos dice el problema. Entonces decimos que 381 gramos, deseamos saber cuántos átomos gramos hay. Entonces decimos aquí X, ¿no? Porque no deseamos saber cuántos átomos gramo, no sabemos, colocamos X átomos gramo. Aquí tenemos una, ¿no? Regla de 3, entonces aquí colocaríamos los mismos datos aquí abajo en cada lado. Entonces decimos que aquí gramos arriba, gramos abajo, ¿no? En este lado también sería lo mismo, átomos gramo arriba, ¿no? Átomos gramo abajo. Entonces decimos por dato, que también sabemos, y teoría, que en un átomo gramo, ¿no? En un átomo gramo, en este caso hablaríamos del átomo gramo del yodo. Un átomo gramo de yodo hay ¿cuánta cantidad de masa? 127 gramos. Eso decimos por regla de 3. Despejando entonces el valor de X, diríamos que sería 1 por 381, entonces sería 381 sobre 127, que era lo anterior, ¿no? Entonces nos va a salir la misma respuesta. También podemos resolver por regla de 3 simple. Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos en otra oportunidad.